Con lo cual se fue produciendo una cosa de un enorme aislamiento de la gente, de no hablar, de no preguntar, de no querer saber, de no salir, de no tener encuentros. Lo de Pancho fue una de las cosas de tipo que trabajaba con grupos. En ese momento Pavlovsky también atendía grupos y salió rajando por la ventana, se salvó porque es un tipo increíblemente creativo, que hizo una cosa extraordinaria y salió de ahí a un avión a España. Pero, por ejemplo, la gente dejó de atender grupos. Hasta ese momento los grupos eran normales en los consultorios, pero después ya no se podía, por miedo, porque no se sabía si uno del grupo podía poner en riesgo a los otros, o un problema de seguridad, de que nadie recibía pacientes nuevos sin hacer un chequeo tremendo de dónde había venido la derivación y cuándo y por qué. Es decir, el miedo estaba en todas partes, ¿no? Así que tremendo. Bueno, muchos por ese miedo se exiliaron, por la duda, porque no sabían. Yo me acuerdo, yo me fui en el 77, de una manera que yo no puedo decir que fue un exilio realmente, pero sí tenía que ver con cierta prevención, y porque surgió una oportunidad para el que era mi marido en ese momento, muy importante de trabajo en Perú, como director de un proyecto bárbaro de Naciones Unidas, qué sé yo, un economista. Y la verdad que acá las cosas estaban espantosas, ¿no? Pero yo con mucha de la gente que hablé que se exiliaba, y con muchos de los que pasamos ese primer año acá, hasta yo me fui en 77, pero bueno, ese 76 que fue siniestro, la gente no dormía de noche. Era un síntoma muy claro. Hasta que no salía el sol o amanecía un poco, no dormían porque sabían que la noche era la casa de gente, donde salían los grupos de tarea a levantar gente, a llevarse, ¿no? A secuestrar. Entonces nadie sabía si le podía pasar a uno, ni por qué. Entonces nadie dormía por las dudas, porque daba el terror de que los encuentren durmiendo, como si eso los pudiera poner, bueno, qué sé yo, no sé. Algunos sí escaparon por los techos, pero era todo un síndrome de la época de esperar que pasara la noche. Y si al otro día amanecía y uno estaba, era que se había salvado. O sea, tremenda. Todos los días uno estaba pendiente de saber qué pasó la noche anterior y a quién se habían llevado. Se llevaban de a centenares, sobre todo ese primer año. Así que la verdad que era un periodo invivible, terrorífico, y qué sé yo, con una impunidad tal que no se veía qué forma podía haber de resistir eso, más que las denuncias que empezaron a hacerse en el exterior. Porque bueno, mucha de la gente que logró sobrevivir o que escapó o lo que fuere, denunciaba afuera lo que estaba pasando acá. Yo siempre tenía la impresión de que afuera sabíamos más que los que vivían acá de lo que ocurría, porque rápidamente circulaba esa información, informes, denuncias, etc. Pero también es cierto que había grupos, comandos, que actuaron afuera, en el exterior, llevándose gente, en distintos países. En Perú yo tuve una experiencia directa, por amigos que estaban ahí, que fue tremendo. Después nos enteramos realmente qué pasó. Había una reunión en Lima o en algún lugar de los alrededores, no sé dónde, de lo que era la dirección de Montoneros. Y había, parece, viajado gente de distintos lugares del mundo para reunirse ahí. Cosa que nadie sabía, qué sé yo, era una cosa recontra clandestina. Lo que sí supimos era que apareció un comando argentino que llevaron a un desaparecido para que los marcara a estos, que
desaparecido argentino se escapó y salió corriendo por la calle, gritando al ladrón, ladrón, qué sé yo, señalando al tipo que lo tenía. Entonces la gente lo protegió al que corría tratando de enfrentar al otro. Pero el otro eran varios, eran comando, y delante de todo el mundo lo agarraron y más o menos le partieron la cabeza. La gente en Lima no podía creer lo que veía, no entendían nada, y lo agarraron a este hombre y lo llevaron a un hospital, impidiendo que estos otros los agarren. Se armó una trifulca terrible porque estos seguían persiguiendo a la gente por la calle, los corrieron a todos los que intervenían. Algunos incluso se tuvieron que refugiar en iglesias, y estuvieron varios días ahí porque tenían miedo de salir a la calle. Y al del hospital lo secuestraron de nuevo, se lo llevaron. Después nos enteramos que de ahí levantaron a 5 personas de esa dirección que habían ido a reunirse allí. Y se lo llevaron pasando por Bolivia y los trajeron a Argentina. Por supuesto nunca más aparecieron, excepto una mujer que misteriosamente apareció muerta en un departamento en Madrid, que yo tampoco me acuerdo los nombres de todos ellos. Eso desde ya que causó pánico en Lima, pero ya había habido otro antecedente de alguien que también era de la dirección de Montoneros, creo que era Maguid, que se lo habían llevado de Lima. Pero así yo después me entero de gente que se levantaron en aeropuertos en Brasil, de tipos que llevaron a México también. En París estaba un centro especial de inteligencia también, donde controlaban gente. Bueno, qué sé yo, hubo acciones en el exterior también. Así que ¿Por qué decís que no fue un exilio? Porque yo iba y venía, en ese sentido. La gente que se exilió nunca más volvió hasta que volvió la democracia. Yo estaba en Lima, pero todos los años venía a Buenos Aires. Venía a ver a mi familia, venía a ver a mis amigos. Lo que pasa es que en principio nos habíamos ido por un año. Después, viendo la situación acá y viendo que allá nos iba bien, no tenía ningún sentido, nos quedamos 5. Pero yendo y viniendo, yo en cuanto podía venir. Y volvimos en medio de la Guerra de las Malvinas, porque la fecha de regreso que teníamos planificada del 82 fue el 5 de abril, íbamos a volver. Ya teníamos la casa levantada, todo, ¿no? Y nos enteramos que el 2 de abril entraron a las Malvinas y no teníamos la menor idea de qué es lo que estaba pasando ni cómo seguía esa historia. Entonces nos quedamos hasta mayo para ver cómo era la situación, y en mayo vinimos en medio de la Guerra de las Malvinas, que fue tremendo. Ya para mí era así, volver a instalarme en Buenos Aires, y tuve la sensación de llegar a una especie de país de locura, una cosa terrible para mí, ¿no? Que la gente estaba enardecida con la Guerra de las Malvinas, apoyando a Galtieri, a los militares. Fue durísimo, con las casas embanderadas. Bueno, los pocos que estábamos espantados con eso, y gente muy amiga mía, cosas que impensables para mí en otra época, íbamos a movilizaciones como por ejemplo cuando vino el Papa para que se acabe la guerra. Íbamos ahí, que era la única forma de expresar la oposición, y había millones de personas ahí porque lo que querían era que se terminara esa guerra, ¿no? Igual, retrospectivamente esa guerra nos ayudó a terminar con los militares, gracias a que perdieron, pero bueno, fue parte de la pesadilla también. Yo lo que reconozco es que de la gente que estaba acá, por lo menos para mí la vuelta fue muy, pero muy solidaria.
muy. Todo el mundo dispuesto a ayudar, a conseguir cosas, me prestaban consultorios hasta tanto yo viera qué iba a hacer, ¿no? Me mandaban pacientes, me contactaban, pero hacía una cosa muy activa, solidaria. Yo les digo esto porque después del 84, donde sí hubo un retorno de muchísima gente que estuvo exiliada, cambió un poco la situación. No sé, en el mundo sí, no lo creo, pero en muchos otros lugares sí. Hubo mucha polémica entre los que se quedaron y los que se fueron.